Lo que nos espera. La magnitud de la incertidumbre inmediata es preocupante. COVID-19 se compara con la mayor de las crisis de hace un siglo. Y desde el balance de Keynes sobre la economía en 1919, se puede decir que no teníamos una recesión semejante desde 1870. Los alcances económicos de esta crisis son extensos. Del lado de una respuesta solidaria y ambiciosa dependerá. Aunque no todos sienten igual, la empatía como sentimiento moral es ajena a las naciones. Adam Smith debería resucitar. La contracción económica es extraordinaria y lo peor es no saber su duración. En realidad, con el porvenir de la economía no sabemos nada. En países emergentes como Colombia, todavía nos encontramos en una fase temprana de la pandemia, pero la gente corre por las calles y las plazas como si no sucediera nada, sin tapabocas, sin distancia, sin temores. Es difícil contener una pandemia en condiciones del rebusque, y como una mayoría vive de la economía informal, traer comida a la casa es una prioridad. Bogotá cuenta con ventajas, como Medellín o Cali, pero el sistema de salud es otra cosa en zonas y territorios como el Pacífico o la costa caribe colombiana. Aquí las medidas juegan con el supuesto engañoso de que a los viejos hay que protegerlos, encerrarlos y condenarlos, porque a las generaciones jóvenes el coronavirus les pasa de largo. Se mezclan mentiras con verdades a medias. En Colombia la pandemia es un desafío prioritario, pero no el único. Cuando los costos económicos mundiales comiencen a cobrar vigencia, estaremos pagando estas cuentas con mayor inequidad y pobreza. Los daños tienen efectos devastadores, con fracturas más severas entre ciudades sin industria ni producción. La crisis del año 2008 no fue tan agresiva en nuestro caso, pero una recesión como ahora golpeará severamente la caída de precios de productos básicos, los mercados financieros con aversión al riesgo y las remesas de colombianos por fuera del país disminuirán. Santander ha sido una región apostándole al turismo, así como el eje cafetero. Van a padecer los impactos de esta recesión. Y los pocos sectores vinculados al comercio internacional verán disminuidos sus ingresos. A nivel macro y micro, los deudores incumplirán pagos. Es decir, en toda Colombia los efectos económicos del COVID-19 serán prolongados. Quizá el peor desastre lo constituye el creciente desempleo. Si la década de los 90 es valorada con pérdidas, el año 2020 debe anotarse como el comienzo de algo semejante. Un Keynes II escribirá las consecuencias económicas de la pandemia. Los informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional dan cuenta que el crecimiento económico global del presente año oscila entre menos de 3.7 y 7.8 en economías desarrolladas. En Colombia y los países emergentes, entre menos del 0.5 y menos 5% para el año 2021. Este vaticinio es de crecimiento mundial entre el 2.7 y el 6.4%. Es decir, estaremos lejos de alcanzar la producción que se tenía en el año 2019. Colombia tendrá que esperar hasta después del 2022 para regresar a niveles de crecimiento semejantes. Mientras esto suceda, el fantasma de la pandemia seguirá ahí. Esta recuperación de la economía dependerá de las profundidades que tengan los daños a la economía productiva. Por lo pronto, algunas empresas han reiniciado el despegue, pero los bajos niveles en los usos de toda su capacidad productiva
desmotivan la inversión, se pierden incentivos. Y como lo ha señalado Amartya Sen, largos periodos de desempleo representan pérdidas de habilidades, desaniman y terminan por desmotivar a los trabajadores que buscan empleos. La pequeña y mediana empresa tiende a la decadencia. Más allá de eso, en los países emergentes y en desarrollo, la crisis amenaza con una grave falta de fondos de importantes programas de salud y bienestar. La pérdida de medios de vida para muchos puede causar graves daños a la salud a largo y otras consecuencias muy perjudiciales para los trabajadores y sus familias. Muchos pueden morir por enfermedades no relacionadas con la pandemia. La educación de muchos niños puede sufrir daños permanentes. La miopía de los gobiernos es parte del problema. Keynes observó durante los años 30 que la recesión entonces podía cancelar logros de la economía del mercado y el comercio internacional. Y tenemos economistas aconsejando la sustitución de importaciones. Vaya originalidad autodestructiva. Esas políticas ensayadas con el espíritu cepalino fueron un fracaso. Las calamidades de esta pandemia no son comparables a los efectos de la guerra. No hay comparación y las metáforas son absurdas. Asimismo, se equivocan los profetas de la antiglobalización. En realidad, se mantendrá mientras haya integración y cadenas de suministros. Tiene razón Danny Rodrik de Harvard. Se requieren ajustes al comercio internacional. Pero la globalización ha demostrado ser fundamental para el desarrollo económico. Una demostración palpable. Recordemos que hace 20 años la extrema pobreza en el mundo rondaba el 43%. Los informes del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional confirman ambos que en el año 2015 bajó hasta el 10%. Ahora lo primordial es evitar dolores perpetuos. Se tiene que actuar. El grupo del G20, que reúne a países con economías poderosas, ha pronosticado en 420 millones las personas que quedarían en condiciones de pobreza extrema, con el 85% de sus hijos sin poder asistir a la escuela. Invocar el espíritu de Adam Smith no es casual, pues como nunca se exige la expresión de simpatía moral por los más necesitados. Es asunto de economía, cierto, pero deben prevalecer valores morales de cuidado mutuo, de humanidad. Una mentalidad análoga a los acuerdos de Bretton Woods en 1944. La ayuda que se requiere, según el Fondo Monetario Internacional, es de 2.5 mil millones, suma que excede obviamente lo disponible, pero también aliviar cargas de la deuda contraída por los países pobres. Colombia hace cola ante las entidades multilaterales. Sus tareas se relacionan con el fortalecimiento de las redes hospitalarias y el capital humano en salud, sobre todo en poblaciones extremadamente vulnerables. Apenas se discute entre expertos la necesidad de cambio hacia una economía por fuera del petróleo. Y no está de más recordar que pronto llegarán a la región procesos electorales con sus afanes de coyuntura, es decir, nada alentador. Quisiera colocarme en posición de la generación que llegue a su madurez dentro de 50 años. ¿Cómo evaluarán nuestras decisiones? ¿Será este momento tan extraordinario para su historia? ¿Observarán positivamente que los países y la humanidad actuaron con espíritu de altruismo y servicio? ¿O juzgarán con tristeza que nuestra generación desaprovechó una oportunidad única de cambio? Las respuestas dependen del presente, de una responsabilidad compartida y nuestro sentido de cooperación. No hay respuestas universales a estas preguntas. Tenemos que actuar desde nuestros lugares de vida.